Vamos a brindarle un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. A Dios sea la gloria porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Le invitamos en esta mañana a que abra su Biblia, por favor, en Marcos capítulo 12, versículo 35 al versículo 40. Vamos a continuar con este libro de Marcos, en el cual hemos estado estudiando, ¿verdad? Todo lo que llevamos para 4 meses. Estamos viendo particularmente el Evangelio de Marcos. Y vamos hoy que en el capítulo 12, versículo 35 al 40, y se lee así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: enseñando Jesús en el templo decía: ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Y le decía en su doctrina: guardaos de los escribas que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas, y les gustaba que los saludaran, y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas. El 40, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Padre, queremos seguirte adorando, Señor, en esta mañana, porque a eso hemos venido, y para eso nos das vida, y para eso nos has rescatado. Por tu gracia, una gracia inmerecida, Señor, el regalo que no merecemos, mas sin embargo en tu previo conocimiento nos conociste, nos miraste y nos escogiste y nos predestinaste, Señor, para ser hijos tuyos, para adorarte. Señor, nadie te obligó a hacerlo, sino tú por tu propia y soberana voluntad decidiste escogernos a cada uno de nosotros. Y por eso nos sentimos bendecidos y con ese privilegio. ¿Por qué? Porque nos has llamado y nos conociste desde el vientre de nuestra madre. Incluso desde antes que fuéramos engendrados, tú ya nos conocías. Ese es el Dios a quien servimos, a quien adoramos en esta mañana. Así es que, Señor, te damos gracias y rogamos que tu Santo Espíritu nos llene hoy por medio de la palabra que estaremos, Señor, comiendo. En el nombre de Jesús, amén. El propósito de esta mañana de Marcos, capítulo 12, los versículos 35 al 40. Realmente toda escritura guiada, escrita por el Espíritu Santo, usando a los hombres, tiene un propósito. Y en la mañana el propósito es mostrar la autoridad, mostrar la identidad de Jesús como el Mesías y Señor. Y en este pasaje Jesús está enseñando en el templo y se dirige a los escribas, se dirige a los fariseos, que eran expertos en la ley judía. Incluso los fariseos, los escribas, eran los que interpretaban la ley al pueblo. Y la pregunta, como dice el tema, ¿de quién es hijo Cristo?
Si decimos, bueno, pues es hijo de María, es hijo de José. No, José no fue su padre, fue su padrastro, hablando humanamente. Porque Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo, un milagro. Y el tema es haciendo una pregunta: ¿de quién es hijo Cristo? ¿De quién es hijo? Ahora, es una pregunta fundamental que, para conocer realmente el concepto escritural en este pasaje, es importante meternos de una manera profunda en la Escritura. ¿Por qué? Porque los mismos escribas y fariseos no sabían, no podían dar una respuesta. ¿De quién es hijo el Cristo? Y esta pregunta es fundamental para el cristianismo hoy, para la fe cristiana. Por ejemplo, se dice que la fe, en la tradición judía, se esperaba que el Mesías que viniera fuera un descendiente del rey David, y que su misión fuera liberar a Israel del dominio extranjero y establecer su reino de justicia. Pero el Mesías llegó, y como no liberó, hablando de una manera física, al pueblo judío de la opresión romana, muchos judíos no le creyeron. E incluso muchos judíos, aún en este tiempo, están aún esperando la primera venida de Jesús, mientras que Él ya vino. Israel esperaba a Jesús como un caudillo, un guerrero con armas, que se levantara en armas. Pero resulta que cuando el Mesías vino, nació en un pesebre, en lo más pobre, en lo más humilde, hablando de la sociedad, en un lugar donde hedía a estiércol de las bestias, donde no había posada para él, y que no hubo de otra que nacer en medio de las vacas, en medio del ganado. Entonces la expectativa de los judíos era que el Mesías fuera alguien que se levantara en armas, un político, pero fue todo lo contrario. Cuando ellos escucharon que Jesús empezó a decir que debemos amar al prójimo como a sí mismo, ellos se fueron para atrás, porque muchos judíos estaban siendo atormentados, muertos, encarcelados por el dominio romano. Ahora, esta pregunta de quién es hijo Cristo, el Cristo, no es solo una crítica a la interpretación tradicional de las Escrituras, sino que también es una revelación de la verdadera naturaleza de Jesús. Porque aún el pueblo cristiano de este tiempo, pues no le echamos ganas a las cosas de Dios, porque no hemos entendido realmente de quién es hijo Jesús. El pueblo judío veían a Jesús como el hijo de María y el hijo de José. E incluso ellos decían: ¿a poco no están sus hermanos y hermanas con nosotros? Jesús tenía un taller de carpintería, era carpintero y de los mejores. Y por eso se preguntaban, aunque en la ley, en la Torá, ya estaba escrito por los profetas que iba a venir un Mesías y que sería descendiente del linaje de David. Ahora, la respuesta de Jesús nos lleva a considerar la naturaleza divina y humana
del Mesías, de Jesús. Y en esta mañana es para reflexionar sobre nuestra propia fe y nuestra relación con Él. ¿Quién es realmente Jesús para nosotros? ¿Es alguien que solamente pues sentimos bonito cuando estamos aquí o cuando somos bendecidos? Gracias a Dios porque me has bendecido. Pero realmente, ¿quién es Jesús para nosotros? ¿Es solo un descendiente, de acuerdo a la Biblia, del linaje de David? ¿O es algo más? ¿Quién es Jesús? ¿En qué lugar tenemos a Jesús? ¿Dónde está Jesús? ¿En nuestro corazón? ¿O lo hemos sacado del corazón? ¿Dónde está Él? Y el Señor Jesús, cuando estaba enseñando a los escribas y fariseos, cita el Salmo 110:1, que dice: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Como habíamos dicho, que en la tradición judía, el Salmo 110:1 se consideraba o se considera un salmo mesiánico donde anuncia la venida del Mesías para liberar a Israel y a establecer un reino de justicia y paz. Israel, muchos judíos siguen esperando que llegue ese Mesías, mientras Él ya llegó y está por venir por segunda vez. Ahora, el versículo 1 del Salmo 110 se interpreta como una invitación a Dios para que se siente a la diestra del rey mesiánico, simbolizando la autoridad y el poder divino que se le otorga. ¿Quién es Cristo para usted? ¿Solo es el Hijo de Dios? ¿Qué es el Cristo para nosotros? Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ahora, ¿qué está hablando Jesús? La pregunta es, ¿qué está hablando Jesús? ¿Qué nos está diciendo? Y por eso los judíos, los escribas y fariseos no entendían y no conocían la respuesta. ¿Qué estaba diciendo cuando dijo, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Con esto Jesús está revelando su autoridad divina, donde está diciendo que el Mesías, Jesús, no es solo hijo de David, que no solamente viene del linaje de David, sino Señor de David. Es decir, que este pasaje une la humanidad divina de Cristo, afirmando supremacía sobre toda autoridad humana o religiosa. Jesús está sobre todo. Y Jesús rompe ese molde y presenta un Mesías espiritual y soberano, no un caudillo terrenal, que alguien que se levantara en armas. Recordemos que Israel estaba bajo el control de ese imperio romano, lo que generaba una tensión entre las dos partes, entre los romanos y lo religioso en el pueblo. Y los líderes tenían miedo a perder su posición
frente a Roma y frente al pueblo. Y cuando Jesús empezó a enseñarles, ellos vieron que la enseñanza de Jesús estaba amenazando su poder, lo que ellos tenían sobre el pueblo. Y la razón, ¿por qué cree usted? Porque había corrupción, había falta de sinceridad de los escribas y fariseos. Por eso la importancia de que el creyente seamos puros, seamos sinceros en todas las cosas. Damos lectura a los versículos 35 al 37 de Marcos 12. Dice: enseñando Jesús en el templo, hacía una pregunta: ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? O sea, ¿cómo dicen? ¿Por qué lo dicen? El 36: porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo al Señor, a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y el 37 dice: David mismo le llama Señor. ¿A quién? A Jesús, al Mesías. Dice: ¿cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Jesús plantea una pregunta, y la pregunta es: ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Ahora, Jesús dice: si ustedes escribas dicen y hacen esta pregunta, si David llama Señor al Mesías, o sea, ¿cómo? ¿Por qué? Si supuestamente David es su padre. Ahora, ¿por qué? Porque el Mesías, Jesús, no era solamente hombre, sino que también era Dios. Por eso Jesús estaba diciendo que Cristo es Señor de todos, incluso de David. Pero pasa lo siguiente: cuando la interpretación correcta de la Escritura no se da, hay dudas. Por eso siempre hablamos y enseñamos de la importancia de capacitarnos, de estudiar cada día. Cuando Pablo estaba preso, ¿qué fue lo que encargó que le llevara donde él estaba? El capote y el rollo de las Escrituras. ¿Por qué? Porque el estudiar, el capacitarse todos los días nos lleva a conocer más a Dios cada día, a conocer de sus revelaciones que ya están reveladas en las Escrituras. Pero cuando la religión se toma por otro lado, nos saca del camino verdadero. Ahora, la verdadera fe, ¿qué hace? La verdadera fe reconoce a Cristo no solo como Salvador, sino como Señor soberano. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando el verdadero creyente camina por la fe en Cristo y no por la religión, lo lleva a conocer a Cristo como su Salvador y como su Señor. Y si Él es Señor, tenemos que obedecerle. ¿Por qué? Porque Él es nuestro amo, Él es nuestro Señor.
Dice los versículos 38 al 40, y les decía en su doctrina: guardaos de los escribas, que gustan andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas. Se les encantaba que cuando ellos entraran les dijeran bienvenido, pásele, y andaban vestidos siempre con esas ropas largas, donde ellos se daban a notar. Y siempre el deseo era llamar la atención. Y Jesús dice que se guarden de ese tipo de gentes, que se guarden de ese tipo de cristianos, que se guarden de ese tipo de líderes, de pastores, de predicadores, que aman que le den la bienvenida. 39 dice. Y las primeras sillas en las sinagogas, es decir, llegaban y le apartaban ahí, no, pues es que son invitados especiales, ¿verdad? Le ponían que hasta nombre, como hoy en día. En los congresos iba a venir una comitiva de predicadores reconocidos, ponen ahí sus nombres, y si no habla español le ponen un traductor ahí electrónico para que le traduzcan. Dice el Señor, dice que nos guardemos de ese tipo de gente, pero que también de aquellos que cuando son invitados a una cena, quiere que le pongan una mesa especial, sillas especiales, ocupan los primeros asientos para llamar la atención. El 40, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Dice que devoran las casas de las viudas. Andar visitando. Por eso usted me conoce, ahora yo como pastor casi no les ando visitando, ni les hablo por teléfono. Cuando alguien no viene y sé que es constante, les hablamos por teléfono. Yo a mi esposa, si es mujer, le digo, comunícate con la hermana, ¿por qué no ha venido? Si es hombre, le hablo yo: hermanos, ¿hay algún problema? ¿Por qué no has venido? Pero eso de andar visitando cada 8 días para ver qué le puede sacar al hermano, pues no. Dice que ese tipo de escribas y fariseos visitaban a las viudas, pero no para ayudarles, sino para sacarle lo que tenían. Dice que devoran. ¿Qué es devorar? No dejar nada. Nada. Y luego, por pretexto, para que digan que es para Dios, hacen largas oraciones. Por eso si un día un pastor en esta congregación va y le dice: ay, hermano, es que quiero que me dé, que no, dígale, trabaje. No, porque la Biblia no nos enseña eso. Mire, aquí todos los que predicamos, trabajamos. Todos, andamos a las carreras en el trabajo, luego llegamos a la casa, preparamos el mensaje, lo que vamos a enseñar, pero todos trabajamos. ¿Por qué? Porque la Biblia es muy clara, que no debe hacerse de esa manera, sino todo lo contrario, ayudarlos. Pero estos personajes devoraban las casas de las viudas y por pretextos hacían largas oraciones. Pero ¿sabes qué? Ya tienen su recompensa y será mayor la condenación. Decíamos que estos líderes buscaban honor, poder y reconocimiento.
y se aprovechaban de los más vulnerables. ¿Qué hacían? Las mentadas visitas. Pero hoy, hermanos, eso en muchos lugares aún está. Y se enseñan que, porque vienen trazados, no, pues que el pastor tiene que visitar a los hermanos y que andarlos. Hasta ponen anécdota, dice una vez, alguien estaba contando, no, dice, yo vi, dice, que conocía a unos pastores, dice, que la pastora estaba bien delgadita, dice, y el pastor bien gordito, dice. ¿Por qué? Dice, porque siempre visitaba el pastor y donde yo iba a visitar, pues ahí comía, dice. Y la esposa, como nunca la acompañaba, estaba delgada, no comía. No. Esas son cosas inventadas. Realmente la Biblia dice claramente que el discípulo, el líder, el predicador, el maestro, el pastor está para enseñar. Y que las ovejas oyen la voz de Dios y le siguen. Oyen la voz del pastor de los pastores, Jesucristo, y le siguen. No anda el pastor buscando las ovejas, no, ellas llegan solas porque oyen la voz del pastor, de Jesús. Eso más adelante vamos a dar una serie que le he titulado Los atributos de Dios. Está muy buena, ¿eh? Es que les animo que no fallen. Lo que no estoy pidiendo al Señor, si los doy los domingos o los miércoles, porque hay muchas cosas que están enseñando al pueblo. Porque cuando Cristo venga, nos encuentre bien alimentados de la palabra de Dios. Pero dice que estos escribas y fariseos visitaban a las viudas, a los más vulnerables, pero no lo hacían para ayudarlos. Para decir, hermano, ¿tienes alguna necesidad? ¿En qué puede ayudarte la iglesia? ¿En qué podemos ayudarte nosotros? Sino que la visita que hacían era para aprovecharse de ellos, de ellas, quitándole todo. Hasta el perico se traían, no dejaban nada. Dijo Jesús que este tipo de líder, maestro, predicador, pastor o lo que sea, todos ellos recibirán mayor condenación. Por eso nosotros no estamos enseñados, acostumbrados a hacer ese tipo de cosas. Si un día yo como pastor voy con usted y le pido prestado, tengo el compromiso de pagarle hasta el último peso. ¿Por qué? Porque así debe de ser. Y cuando usted me cobre, no debo de enojarme, porque muchos así hacen. Aparte que le prestan y en el tiempo de pagar, ten. ¿Es cierto? Y es bonito cuando en la congregación, sin que tú pidas, vienen y dicen, pastor, quiero bendecirlo con esto que Dios me ha dado. Ah, mira, qué bonito eso, se siente bien. ¿Y qué hacemos nosotros? Oramos, Señor, gracias por la bendición que tú diste a mi hermano y la ha compartido conmigo. Y le pedimos a Dios que en su gracia, en su amor, en su bondad, siga multiplicando esa bendición que nuestro hermano ha compartido con nosotros. Eso es bonito. Pero cuando alguien ande que ahí, porque hermanos, hay que van, oiga, hermano, écheme la mano, ¿no? Hermano, no sea malo, dice, no sea malo. No hay ningún hermano malo, malísimo. Nunca acepte eso. Y si alguien le pide prestado, dígale, ¿y cuándo me vas a pagar? Y ahora, si no tienes para pagar, en ese momento, abórdalo. Dile, ¿sabes qué? Aguántame.
tengo la buena intención de pagarte ya, pero no he podido porque no tengo. Así debe de ser. La Biblia nos enseña que la religión sin humildad y justicia es una religión vacía. Y la razón, porque Dios juzga los motivos del corazón. Esto nos enseña que la verdadera autoridad espiritual no se mide por las apariencias, por los títulos que tengas, o por todo lo que usted conozca de la Biblia, sino por tu servicio y la verdad que hay en ti. Jesús es más que un líder histórico. ¿Quién es Jesús? Jesús es Señor eterno, digno de toda adoración. La fe cristiana desafía toda estructura que busque poder sin amor. Es decir, si andamos buscando poder, pero no hay amor, Dios no puede darnos poder. Una vez decía John Maxwell, un pastor, conferencista, escritor de muchos libros, de cientos de libros, decía lo siguiente, decía: ¿quieres conocer el carácter de alguien? Dice, otórgale poder y te darás cuenta cuál es su carácter. Por eso la Biblia dice que el amor de Dios no depende de sistemas humanos. El reino de Dios va más allá de toda ideología o nación, religión. En Marcos 12, 35 al 40, Cristo muestra a Cristo desenmascarando la falsa religiosidad y revelando su autoridad divina. Y este es un llamado a conocerlo como Señor verdadero. Y que todo creyente en Cristo vivamos una fe auténtica, humilde y justa. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña que Cristo no vino a ser servido, sino a servir. Vino a dar su vida en rescate de muchos. Incluso en la serie que estaremos dando de los atributos de Dios, vamos a hablar mucho de eso, de por qué fuimos escogidos. Vamos a ver, por ejemplo, cuál fue el motivo de la elección que Dios tomó por nosotros. Vamos a ver detalles como, por ejemplo, los métodos que Dios usa para traernos. Muchos han experimentado diferentes métodos de cómo Dios los ha traído a Él. Y sintámonos bendecidos con ese privilegio, porque ¿cuántos hay en el mundo que, ¿sabes qué?, que por la soberanía de Dios no son llamados? Y es donde muchos, por falta del conocimiento escritural, batallan en esto, diciendo, pues, ¿cómo? ¿A poco Dios entonces salva a uno y manda a otros al infierno? No, Dios no envía a nadie al infierno. Y todo eso lo vamos a mirar en esa serie. Por eso le animo, si usted quiere conocer más el carácter de Dios, no falle. Venga para que escuche a viva voz el consejo de Dios. Y Jesús en estos versículos denuncia la hipocresía de los escribas y fariseos
que se presentan como piadosos y religiosos, pero en realidad están más interesados en su propia gloria y reconocimiento que en servir a Dios y a los demás. Y Jesús condena el orgullo. Jesús condena la arrogancia de los escribas y fariseos, pero también la de estos tiempos, que se sienten superiores a los demás y buscan el reconocimiento, buscan la admiración de la multitud. Por eso cuando alguien se acerca a usted y diga: ay, hermano pastor, qué bueno, la predicación estuvo, oiga, cómo Dios lo usa, no se quede con esa gloria. Dile la gloria a Dios, porque es Dios. El hombre solamente es un instrumento por la gracia de Dios, que Dios habla, que Dios usa, pero no es el hombre, no es el predicador, no es el pastor, no es el maestro, es Cristo hablando y enseñando. Entonces los creyentes debemos esforzarnos por vivir de manera auténtica, de manera humilde, sin buscar reconocimiento, sin buscar la gloria humana. Que lo tengan aquí. Los creyentes debemos priorizar el servicio a los demás, especialmente a aquellos que son vulnerables y necesitados. Hay muchos vulnerables, hay muchos necesitados y hay que ayudarlos. Y Cristo, como Señor y juez sobre la religión aparente, desenmascara la falta de religiosidad de los escribas y fariseos y revela su autoridad divina. Y ahora llama a conocerle a Él como el Señor Supremo y a vivir una fe sincera, lejos de apariencia religiosa. ¿Qué es lo que ocultaban los fariseos, los escribas y fariseos bajo esas largas ropas? Hipocresía. En ellos había hipocresía, no había amor al prójimo, porque trataban de joder al más jodido. Las viudas eran las más vulnerables y ellos aparentaban justicia, pero pensando que esas ropas largas les daría esa justicia, pero realmente Jesús, que conoce todo lo interior, sabía lo que había en ellos: hipocresía, había apariencia religiosa. Ahora vivimos en un mundo donde la apariencia muchas veces vale más que la verdad. La apariencia. Esto también pasa hoy en el ámbito religioso. Títulos. No, pues es que es egresado de la mejor universidad teológica, esto y aquello, y mira los títulos. Vestiduras o rituales. Todo esto que muchas veces hay, puede esconder un corazón vacío. Y en este pasaje Jesús enfrenta a los escribas, como decíamos, que eran los intérpretes más respetados de la ley, pero no para humillarlos, sino para revelar el verdadero rostro de la fe, de lo que realmente había en ellos. Y Jesús aquí nos enseña dos verdades eternas muy importantes. Número uno, de quién es Él realmente. Y Jesús nos llama hoy en esta mañana a hacernos esta pregunta: ¿quién es Él realmente para nosotros? Dos, de cómo debe ser nuestra actitud delante de Dios.
subiendo las escaleras para llegar aquí, hay 2 anuncios y otro hay acá, donde hemos invitado. Es lo que decía el hermano Arturo hace unos miércoles, sobre esos pecados silenciosos. Y hablaba de las redes sociales, de la tecnología, que si no la sabemos usar, entra como un pecado, porque le damos más tiempo a las redes sociales. Y el anuncio es allá, dice, cuando entre, apague su celular o póngalo en silencio. O sea, no permitimos pues, pero aún a algunos todavía se les olvida, como que le falla la carreta, como que no oxigena bien el cerebro y llegan y están con su celular ahí, aquí dentro. Y Jesús te pregunta realmente, ¿quién es para ti Jesús? ¿Cuál es nuestra actitud delante de Él? Y el Salmo 110:1 que ya leímos, David llama al Mesías mi Señor, lo que implica autoridad espiritual. Y Jesús muestra que el Mesías no es un solo descendiente divino enviado del cielo. Está declarando su autoridad mesiánica y divina delante del pueblo y de los líderes religiosos. Ahora muchos reconocen a Jesús como un buen maestro o profeta, pero no como Señor absoluto. Y solo la verdadera fe reconoce que Jesús es más que un heredero de David. ¿Quién es Jesús? Jesús es el Hijo de Dios, el Rey eterno. Ahora, creer en Cristo, ¿cuántos creen en Cristo? Amén. Si no, no estuviéramos aquí. Pero escuche esto. Creer en Cristo implica, trae a nosotros someter nuestra vida a su autoridad, y no solo admirarlo, no solo saber que creemos en Él, someter nuestra vida a su autoridad y no solo admirarlo. Y lo que hizo Jesús en ese tiempo, denunció la hipocresía, y lo mismo hace hoy. Denuncia la hipocresía de algunos que aparentan justicia, pero hay un corazón perverso, raíz de amargura. Y Él nos dice que tengamos cuidado de aquellos que les gusta andar vestidos con ropas largas. Ahora, aquí hago una aclaración. Si alguien viste largo, es porque le gusta vestir largo y se ven bonitas, se ven bien, hablando de mujer. Pero no lo haga porque piensa que porque viste largo, usted es espiritual. No. El caballero, a muchos hasta les queda vestir mangas largas. Yo también me he visto de mangas largas cuando no hace calor y nos vemos bien. Pero no lo hacemos, o a menos yo no lo hago, para que diga, mira, pues, o que tienes que subir al púlpito, porque incluso hay enseñanzas que le han puesto como doctrina, que el predicador no puede subir al púlpito si no va con sus mangas largas. La mujer no puede llegar a la congregación, no puede ir si no va vestida de mangas largas. Digo, de mangas largas. También he vestido con mangas largas, faldas largas, con su velo. Lo han hecho una doctrina, pero eso no es una doctrina. Si estudiamos lo que Pablo habla en Corintios sobre el velo, eso no era para la iglesia.
Era por parte de la cultura en Corinto. Pero como volvemos a decir, por falta del sometimiento a las Escrituras y el aprendizaje continuo, sacamos de contexto el texto. Jesús dice: guárdense de aquellos que les gustan andar vestidos con ropas largas y que aman las salutaciones, a los saludos. Mira, ahí va el apóstol del Señor. Mira, allá va el pastor. Dice, no, dice, que devoran las casas de las viudas. Y devorar aquí se refiere a comer con avidez. Pero su significado va más allá de la acción física de comer. Aquí incluye la destrucción total, es decir, el consumo de bienes. Mire, por eso el evangelio, el cristianismo muchas veces es atacado por este tipo de personas. No vayas ahí porque ahí te quitan el dinero. No, porque mira, el pastor, mire, no dejó pobre aquí a los hermanos, le quitó hasta la casa. ¿No ha escuchado comentarios de eso? Sí, hermanos. ¿Por qué? Porque aún en la actualidad hay este tipo de personas que devoran, le quitan hasta los bienes, diciendo: es que Dios me ha revelado de que tú me des tu casa. ¿He escuchado eso? Híjole, cuando escucho eso le he mandado unas buenas directas de la palabra de Dios. No seas ladrón. Eres un falso cristiano. Mire, un verdadero cristiano, un verdadero pastor, un verdadero predicador de Dios no hace estas cosas. ¿Qué hacía Pablo? Pablo trabajaba haciendo casas de campaña en las noches. Se desvelaba. Y de lo que ganaba lo invertía para seguir predicando el evangelio y para ayudar a los necesitados. Y Jesús dice: cuídense de este tipo de personas que consumen los bienes, así como la ruina espiritual del alma y la acción del adversario como un león rugiente que busca a quien devorar. Anda buscando nomás a ver a quién abordar para caerle y decirle: mira, es que oré a Dios y Dios me dijo. Porque seguido usan eso: Dios me dijo. Escuche bien esto. Cuando Dios habla, nos habla por un único medio. ¿Cuál? ¿Qué medio es? La Biblia. Nada más. No hay otro medio por el cual Dios nos puede hablar. No, pues también sueño, sí. Pero el sueño que Dios te dé debe ir acorde a la palabra de Dios. Si no es acorde a la palabra de Dios, ¿qué significa? Que eso no es de Dios. Entonces, este tipo de personas, dice, devoran con avidez. Esto habla como una bestia de rapiña. ¿Y qué es una bestia de rapiña? Es un animal salvaje que consume todo lo que está. Y aquí Jesús dice que esta gente le quitaban hasta los bienes, los destruían, los defraudaban. Es triste decirlo, pero hay predicadores que están demandados por fraude. Ahora, por ejemplo, las túnicas
eran símbolo de estatus y pureza. Ellos buscaban reconocimiento, buscaban poder, no buscaban servir. Abusaban de los demás débiles, explotaban la fe de las viudas. ¿Y lo hacían para qué? Para que ellos obtuvieran riqueza. Para eso lo hacían. Nosotros no permitimos eso aquí. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos enseña que el obrero, el creyente, debe trabajar. Y como trabajador sabe que cada fecha recibirá el pago de su trabajo. Ahora, en la actualidad, la hipocresía espiritual sigue siendo un peligro. Y por esta razón digo lo siguiente: cuando la religión se vuelve una fachada, pierde su religión. Y Jesús advierte que quienes usan la fe para beneficiarse, estos recibirán mayor condenación. Diga conmigo: Dios busca corazones humildes, no busca apariencias santas. Hermano, Dios le bendiga, hermano. Aleluya, gloria a Dios. Dios no busca eso. No, Dios no busca eso. Dios busca realmente esos corazones humildes, que estemos disponibles a servir a Dios, servir a los hermanos, estar ahí, aún con nuestros defectos, porque todos tenemos defectos. Alce la mano a alguien que diga: yo no tengo ningún defecto. Gloria a Dios, que todos tenemos defectos. Y para eso venimos a este lugar. No venimos porque somos perfectos, no. Venimos porque estamos llenos de defectos. Y que con la palabra de Dios, cada día, como el carpintero que usaba antes el cepillo, cepillaba la madera hasta dejarla lista para fabricar el mueble. Así nosotros. Jesús hace un llamado a una fe sincera y obediente. Mire, la verdadera religión no necesita ser vista. Debemos servir en lo oculto, en el anonimato. Debemos servir. Cristo no vino a engrandecerse. Él vino a entregar su vida y lo hizo solo por amor. Ahora, si Él, siendo Señor, sirvió humildemente, la pregunta es: ¿por qué no debemos hacerlo nosotros? ¿Por qué? Jesús dijo: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Cuándo? Cuando aprendamos a llevar su yugo, aprender la mansedumbre y a ser humilde de corazón, es cuando nuestra alma descansará. Solamente entonces. ¿Estoy viviendo mi fe por amor o por apariencia? ¿Reconozco a Jesús como mi Señor o solo como una figura religiosa o algo más? Mi relación con Dios transforma mi manera de tratar a los demás, o sigo igual, tratando a los demás como siempre los he tratado. ¿Cómo? Despreciadamente. En Marcos 12, 35 al 40, nos lleva del orgullo religioso
a la humildad de Cristo. Y Jesús no solo corrige doctrina, sino que también corrige motivos del corazón. El Señor es David, juez de los hipócritas y salvador de los humildes. El Mesías no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Dice Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para servir, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Y quiero dar la siguiente conclusión. Los escribas siempre habían enseñado que el Mesías sería descendiente directo de David. Ahora, aunque eso era verdad, pero más no era toda la verdad. ¿Por qué? Mire, el Señor Jesús planteó la pregunta o un problema a todos ellos en el patio, en el templo donde Él enseñaba, donde citó el Salmo 110, que leímos, que Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Muy bien, la pregunta del millón, y con esto quiero ir cerrando. ¿A qué se refiere David cuando, guiado por el Espíritu Santo, escribió esta parte? Se está refiriendo al Mesías, a Jesús como Señor. Ahora, ¿cómo podía hacer esto? Es decir, ¿cómo podía el Mesías ser a la vez hijo de David y a la vez su Señor? Muy bien. Para nosotros que ya vimos, escudriñado, estudiado todos los contextos, la respuesta es muy clara. Y la respuesta al Salmo 110:1 es que el Mesías, o sea, Jesús, iba a ser hombre, pero también Dios. Como hijo de David sería humano, y como Señor de David sería divino. Esto es lo que el salmista David dijo y lo que Jesús le recordó a los escribas y fariseos. Termino con esto. No se confunda porque alguien use ropas largas, piensa que es espiritual. No caiga en aquellos predicadores que les gusta visitar para sacar provecho, riqueza cuando visita. No se fije en esas cosas. No se fije en la apariencia. ¿Por qué? Porque la apariencia es engañosa. Hay un proverbio que dice, no todo lo que brilla es oro, ¿verdad? Tenga precaución. No piense que porque tiene muchos títulos, la persona es espiritual, porque usa ropajes largos, es espiritual. No. Jesús dice que nos guardemos de ser codiciosos e hipócritas. Que no seamos como esos mercenarios de la fe que roban las propiedades y medios que tienen las viudas para que ellos puedan enriquecerse, que pretenden el dinero y nada más, pero nunca para ayudar. Y luego dicen, es que lo queremos para el Señor. Y luego hacen largas oraciones. Oraciones que son compuestas por meras palabras,
que se escuchen bonitas, para atraer la atención. No trate de ser peculiar con amplios ropajes. No busque ser popular. No busque los lugares principales, los puestos de honor, las posesiones, las casas de las viudas, de los más vulnerables. Salga de la falsa piedad haciendo largas oraciones. Hay que huir de todas estas cosas. Cierra tus ojos ahí con Dios. Habla con Él y dile: Señor, guárdanos de no caer en este tipo de falsedad y hipocresía. Señor Jesús, te adoramos y te damos gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos que nos ayudes a ser creyentes auténticos y humildes en nuestra fe. Señor, no permitas que nos dejemos llevar por la hipocresía y el orgullo, como los escribas y fariseos de ese tiempo. Padre, renueva nuestro corazón y nuestra mente para que podamos ver y así vivir tu voluntad. Transfórmanos. Sí, Señor, transforma nuestra vida para que podamos ser luz en medio de la oscuridad y ser la sal de la tierra. Ayúdanos a ser auténticos en nuestra fe, sin fingir, sin aparentar lo que no somos. Danos fuerza y la sabiduría para servir a los demás con humildad y amor. Danos conciencia de nuestra responsabilidad como creyentes y líderes y ayúdanos a utilizar nuestros dones y recursos para bendecir a otros. Padre, te lo rogamos en tu nombre. Señor Jesús, te pedimos que nos ayudes a ser auténticos y humildes siempre en nuestra fe. Que podamos ser empáticos con aquellos que están pasando por grandes tribulación, necesidad en sus vidas. Ayúdanos para compartir con aquellos que no tienen, con aquellos que están realmente necesitados. Te lo pedimos, Señor, en esta mañana, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén.